Mi suegra se autorrobaba cosas para echarme a mí la culpa y que yo quedara como una ratera. La historia que les voy a contar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Esto pasó cuando yo y mi ex esposo teníamos 23 años. Tenía poco que acabábamos de terminar la carrera, estudiamos juntos en la universidad. Estábamos bien enamorados y bien estúpidos, nos moríamos por casarnos, por vivir juntos. Él tenía apenas medio año trabajando y yo no había conseguido trabajo aún, así que no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos casa donde vivir. Y a los dos se nos hizo súper fácil irnos a vivir a la casa de su mamá, que fue la peor decisión que pudimos haber tomado. Yo, si alguien me preguntara en este momento si le recomiendo irse a vivir a la casa de la suegra o a la casa de sus papás, les diría que no, que primero tengan sus cosas y después ahora sí piensen en casarse o vivir con alguien. Mi ex esposo era el más chico de 3 hermanos, 2 mujeres y él era el único hombre. Mi suegra conmigo durante todo el noviazgo se portó como un amor. Literal, yo era de las que pensaba que era como mi segunda mamá y ella siempre decía que me quería como una hija. Y yo le creía hasta que empezamos a vivir juntas. Yo tenía aproximadamente un mes viviendo con ellos. Como yo te digo, yo no tenía trabajo, así que yo estaba todo el día ahí en la casa y mi suegra se iba a trabajar, ella es maestra. Y un día por la tarde, a la hora que ya estaba su hijo, sale de su cuarto y pregunta, oiga, ¿no vieron unos aretes que dejé en el baño? Yo le contesté que no y su hijo también le contestó que no. Y empezó, ay, es que esos aretes me los había regalado tu abuelo, son lo único que tengo de él, les tengo mucho cariño, no los encuentro, ya los busqué por todos lados y no aparecen. Y así quedó ese día, pero después como a los 2 días, mi suegra sacó dinero de su bolsa a la hora que todos estábamos comiendo y lo dejó ahí en la mesa. Y después en la noche que estábamos cenando pregunta, oiga, ¿no vieron el dinero que había dejado aquí en la mesa? Y su hijo le contestó que no y yo también le contesté que no. Y empieza, es que yo aquí lo dejé y aquí se quedó hace rato en la tarde. No es posible que aquí en la casa se pierdan las cosas y nada más estamos nosotros. Su hijo ya le preguntó que cuánto era y le contestó ya que eran 2,000 pesos y que sus aretes tampoco nunca habían aparecido y esos aretes eran de oro y no aparecían. Su hijo le dijo, mamá, busca bien ese dinero, lo has de haber metido en alguna bolsa o lo dejaste por ahí y no te acuerdas. Igual los aretes por ahí van a aparecer porque aquí en esta casa no tiene por qué perderse nada. Parte 2 del chismecito ajeno. Pasó un día, pasaron 2 días y la señora seguía diciendo que no encontraba ni su dinero ni sus aretes. Y un día tempranito sale hecha la chingada de su cuarto enojadísima y dice, ahora sí es el colmo, ahora hasta en mi cuarto se me pierden las cosas. Su hijo le pregunta, ¿ahora qué pasó, mamá? ¿Qué no encuentras? Y ella le dice, el collar que me regalaste. Tampoco encuentro mis argollas de matrimonio. No está ni la de tu papá ni la mía. Yo para este punto yo ya no sabía ni qué decir, pues quién era la única persona extraña viviendo en esa casa. Yo, ¿a quién le iban a echar la culpa? A mí por pendeja. Su hijo nada más le dijo, mamá, esas cosas las debes de tener por ahí, no te has de acordar dónde las pusiste. Y ella le dijo, pues si no estoy loca, hijo. Aquí en la casa se están robando las cosas y yo ya sé quién ha de ser. Él se fue a trabajar y la señora se quedó. En cuanto salió su hijo, ella me dice, esas cosas tienen que aparecer. La única persona que las pudo haber tomado aquí en esta casa eres tú. Porque ni modo que mi hijo me esté robando. Él ha vivido toda su vida conmigo y jamás me había faltado un solo peso. Y qué casualidad que estás tú aquí y se me están perdiendo cosas a cada rato. Yo estaba bien sacada de onda porque había cosas de las que ella decía que se le habían perdido que yo ni siquiera sabía cómo eran. Ese día mi ex esposo platicó conmigo y me dijo que si yo sabía dónde estaban esas cosas, que porque pues su mamá insistía en que se le habían perdido. Yo le dije que no y obviamente empezó a haber desconfianza. Pasaron 2, 3 semanas y a la señora no había día que no se le perdieran cosas. Incluso ya decía que le sacaban dinero de su bolsa. Cerraba su cuarto con llave todos los días porque decía que pues se estaban metiendo también a su cuarto a agarrarle cosas. Así que ya le había puesto llave a ese cuarto porque pues yo me quedaba todo el día y ella insistía en que yo era la que estaba tomando las cosas. Mi ex suegra sabía que su hijo era el que metía a lavar la ropa. Así que en una ocasión aparecieron mágicamente unos aretes de los que se le habían perdido en ropa de la que yo había echado a la ropa sucia. Ese día obviamente empezó a haber más desconfianza por parte de su hijo hacia mí. Incluso él me dijo que si yo tenía problemas de dinero o necesitaba yo dinero para algo que le dijera a él, pero que no tenía yo la necesidad de andar robando. Ese día nos echamos un pleitote y decidí regresarme a la casa de mis papás. Ese día lloré muchísimo, no solamente porque la persona que se supone que más debe de confiar en ti estaba dando la espalda, sino porque aparte me estaban acusando de algo horrible. Pasaron aproximadamente 2 meses en los que yo no supe absolutamente nada de él. Y un día llega a mi casa y me dice, perdóname, de verdad, perdóname por haber desconfiado de ti. Él ya me explicó que su mamá le había dado a guardar las cosas que según se le habían perdido a una de sus hermanas. Nada más que al parecer la señora no le había explicado a su hija por qué le estaba dando a guardar esas cosas y se las entregó enfrente de su hijo, así que ahí fue que se enteró él de las cosas. Él me pidió perdón y que le diera otra oportunidad para intentar las cosas, pero yo no podía estar ya con alguien que no había confiado en mí, que me había acusado de ratera y que prácticamente me corrió de su casa.